Muy bien. Entonces hoy hablamos del Dharma y lo va a exponer Manuel Paz Madaba. Muy bien, pues vamos a hablar del Dharma. El Dharma es lo más importante que existe en el universo, porque sin el Dharma no existía el universo, ¿no? Y es lo que menos se conoce, lo que menos conoce la gente. Y así van las cosas, como van. Dharma es la ley eterna, la ley que no cambia y que es la que rige todo el progreso del universo. Es la ley de la evolución. Y todo lo que existe en función de la ley del Sudha Dharma, o del Sanatana Dharma, de esta ley, para que se cumpla. Entonces todos estamos ahí, unos más o menos conscientes, unos pocos, y los demás totalmente inconscientes, movidos por las leyes del universo, todas esas leyes que van al servicio del Sanatana Dharma, claro, ¿no? Y así van las cosas, ¿no? Bien, el concepto del Dharma viene de la India, ¿no? Entonces, están mirando un poco, a ver, en otras partes del mundo, qué concepto se tiene del Dharma, lo que aquí se conoce como el Dharma, ¿no? Dharma, para hacer una comparación. El Dharma es una palabra sánscrita, ¿no?, que significa verdad, sustentador, apoyo, norma fija, ley, enseñanza, ley natural, naturaleza, conducta correcta, virtud, aquello que sostiene, ¿no?, lo que mantiene unido, conducta piadosa, ¿no? Entonces, el Dharma es un concepto sánscrito y por lo tanto de la India, ¿no? Entonces, en la India aparecieron diferentes líneas de trabajo, religiones. Tened en cuenta que la palabra religión es una palabra que viene del latín, de religar, de reunir, ¿no? Entonces, a lo que antes se llamaba ley, luego se le llama religión. Pero en tiempos antiguos no era como ahora. Nosotros a veces somos tan simples que miramos hacia atrás y pensamos que en tiempos pasados era como ahora. Y en tiempos pasados no tenía nada que ver con esto. Pues en tiempos pasados, no estaba hablando de hace miles de años, hace 100 años no eran las cosas como son ahora, ni 200 ni 300, ¿no? Y mucho menos hace 1000 y 2000 años. Entonces, los estados no estaban formados como ahora, los dirigentes no eran como los de ahora, y entonces la gente no estaba cuidada por el gobierno, ni por el Estado, ni por la comunidad. Entonces cada uno, allá cuento, se tenía que verlas, ¿no?, por sí mismo, ¿no? Entonces, esto que llamamos religión, pues tenía que hacer el trabajo de, primero, espiritual, ¿no?, orientar hacia lo divino, pero luego tenía que hacer el trabajo de ordenar la sociedad, de mantenerla sana. Entonces, dentro de los preceptos religiosos, entre comillas, no solo hay principios espirituales, sino que la mayoría de principios, hay uno espiritual y todos los demás son de ordenamiento social, incluso de higiene, ¿no? Es decir, son mandamientos higiénicos, porque hace poco tiempo no había higiene, la gente no se lavaba, ahora se lava menos, o sea, se lava un poco más, ¿no? Pues no todos, ¿eh? No crees que a veces huele, ¿no? Hay que lavarse más, eso es muy importante. Pero claro, y
estoy hablando de aquí, tú vete por el mundo, a ver quién se lava. Y muchas veces no se tiene agua ni para beber, ¿no? Fíjate, como para lavarse, están, ¿no? Entonces, claro, no había higiene, no había medicamentos. Entonces la gente se moría, yo qué sé, se pinchaba con una zarza y se moría, ¿no? Porque no había forma de... Entonces, claro, los dirigentes, entonces, pues los únicos dirigentes que vivían eran los religiosos, pues tenían que cuidar aquí del rebaño, del personal, ¿no? Porque si no se les moría por el camino a todos, ¿no? Entonces la religión era quien mandaba, no había diferencia entre el gobierno, la religión, toda la religión. Pues ahora tenemos un ejemplo, por ejemplo en el Islam es así, ¿no? Es decir, no hay diferencia entre el Estado y la religión y la sociedad, todo está regido por lo mismo, ¿no? Entonces ahí también pues tenemos, como vemos, hay la mayoría de los preceptos son de ordenación social, ¿no? Para que la gente esté ordenada y pueda convivir, ¿sí? Y mantenerse sana, es decir, que no se mueva por el camino, que no coja cualquier infección por ahí, esas que puedes terminar ahí pues esa media población. En la historia están claras las plagas estas que se llevaron, por ejemplo, en la Edad Media, media Europa se murió, ¿no? con las plagas. Entonces tenían que cuidar todo eso, ¿no? Entonces, lo que antes se llamaba ley, pues vino a llamarse religión, ¿no? La religión no es solo la ley, ¿no? Sino que es luego toda una serie de preceptos, mandamientos y cosas que se añaden ¿para qué? Para dirigir a la sociedad, para ordenarla. ¿Y cómo se hace que la gente obedezca? Pues solo hay una forma, por el miedo, ¿sí? Entonces hay que asustarla. La masa. Aparece el infierno, aparece no sé qué, aparece no sé cuántos, ¿no? Claro. Entonces, o estás asustado y obedeces, o si no se asusta, no obedeces. ¿Por qué? Pues porque el nivel de conciencia, el nivel de desarrollo intelectual no da para más, ¿no? Entonces uno no entiende el porqué de las cosas, sino las siente, y de lo que siente uno pues, puede ajustarse a lo justo o no. ¿Me explico? Entonces, como no entiende, pues tiene que ser obligado a comportarse de una manera determinada. ¿Y cómo obligamos a la masa a comportarse? A través del miedo, a través de la culpa, ¿no? Entonces, dentro de la India se desarrollan diferentes religiones dármicas que tienen que ver con el Dharma, que es el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo, los sikhs, ¿no? Todos estos también. El Dharma viene de la palabra Dara, que viene de Dri, ¿no? Y Dri significa poseer, mantener, conservar, ¿no? Entonces vemos el Dharma en el hinduismo es la ley universal de la naturaleza de acuerdo con el Rita. Rita es el orden universal. Es el orden que hace posible la vida y que hace posible la existencia del universo. Todo está ordenado. Aunque a veces parece caótico, pero hay un orden dentro de ese caos, ¿sí? Todo está ordenado. Los planetas y las estrellas no chocan entre sí, salvo excepciones, ¿no? Cada cosa ocupa su sitio, ¿no? Todo está dentro de un orden establecido, ¿no? ¿Me explico? Dice, bueno, ¿y ese orden de dónde surge? Sí, por casualidad, ¿no? Hay algunos que dicen que todo es casualidad. Un día unas partículas se juntaron y aparecieron la primera sustancia de vida, así que eso fue creciendo hasta ahora, hasta lo que tenemos ahora. Dice, y no hay una razón ulterior que dice que diga eso, no hay nada que ordene, todo sale de la casualidad. Pero es demasiada casualidad, ¿no? A mí me parece, no sé.
Pues en el hinduismo es esto, ¿no? Y entonces, claro, dentro de lo que es la ley universal, pues tenemos también ese otro componente que es el de ordenación y la relación que se llegue a las personas, ¿no? A nivel personal, pues es el comportamiento ético. Existe una moral natural, como ya sabemos, ¿no? Aquí Patanjali lo especifica en el Yama y el Niyama, pero que eso tiene que ver con el orden cósmico de las cosas. Entonces, ahí en el hinduismo aparece el dios Dharma, ¿sí? El dios Dharma, antes de ser dios, era un emperador, ¿sí? Aparece el Mahabharata. Se llama Yudhishthira, ¿sí? Y entonces, como ya sabéis, antes en el Manarama Dharma, la forma del Sanatana Dharma que había en las yugas anteriores, era el ordenamiento por castas y órdenes, ¿no? Las castas, según el nivel evolutivo de las personas, pues ocupaba un nivel, una sociedad, una casta. Pero no era por conveniencias sociales, que al final sí fue así, sino era porque no daba más de sí, ¿no? Que cada uno, según su grado de desarrollo, pues es lo que da, ¿no? No le puedes pedir peras al horno, ¿no? Porque no. Le puedes pedir todo lo que quieras, pero no te da, ¿no? ¿O sí? Pues eso, cada uno en la sociedad es igual, y cada uno ocupa el sitio que le corresponde por el nivel evolutivo, ¿sí? Salvo excepciones que, bueno, que pueden ser condiciones también sociales, pero generalmente es por el nivel evolutivo, ¿sí? Entonces hay 4 castas que ya sabéis, que son los sudras, los trabajadores que tienen solo su cuerpo físico para ganarse la vida, los vaisas, que son los comerciantes, su misión es enriquecerse, los Kshatriyas, que son los guerreros gobernantes, ¿no? No los guerreros, son los guerreros, pero de aquellos, ¿no? Y son los gobernantes, los reyes, son Kshatriyas. Esos son los brahmanes, ¿no? Los que ya perciben al ser, ¿no? Los contempladores del ser, ¿sí? Entonces, pues desde los sudras hasta los brahmanes, pues hay una diferencia, ¿no? Evolutiva. No todo el mundo está preparado para percibir al ser, ¿no? Pero se puede preparar, ¿eh? Entonces, hay algunos que todavía no están ahí, en ese nivel. No somos todos iguales, somos muy diferentes, ¿no? Aunque seamos iguales en estructura, en funcionamiento somos diferentes, pero la diferencia es porque nuestras capacidades no están desplegadas de la misma manera, ¿no? Si ahora tenemos un 9% de desarrollo de utilización del cerebro y la meta está en utilizar el 100%, ¿no? Pues fíjate lo que nos falta, ¿no? ¿Sí o no? Pero bueno, hay personas que no solo usan el 9%, pueden usar el 10%, el 20%, ¿sí o no? Pero otros están ahí, ¿no? Entonces dice, uno que tiene un 9% de capacidad de funcionamiento cerebral va a funcionar igual que uno que tiene un 10 o un 15%. ¿Sí o no? Pues no. Pues eso son las castas, ¿no? Sudras, vaisyas, kshatriyas y brahmanes, según su capacidad, ¿sí? Según su acercamiento al Sudha Dharma, es decir, la consecución del Sudha Dharma, ¿no? Que es la percepción, el conocimiento de la percepción y la realización de la verdad de cada uno, ¿sí? Entonces estábamos hablando del dios Dharma, ¿no? De antes de ser Dios, pues era Yudhishthira, ¿sí? Entonces, claro, dentro de los brahmanes hay 4 órdenes, que son lo que ordena, el Sanatana Dharma ordena la vida, o antes, de esa manera, desde antes del nacimiento, desde la concepción misma hasta la muerte y después de la muerte, ¿no? Toda la vida del hombre estaba ordenada, ¿sí? Por el Sanatana Dharma. Entonces, dentro de los brahmanes pues hay 4 órdenes, que son hasta los 21 años estudiante, de 21 años hasta que se hace abuelo, Grihasta, que es padre de familia. Después Vanaprastha, habitante de la selva, y luego Sannyasi, ¿sí? Dice, hasta los 21 años, pues uno está estudiando, ¿no? Aprendiendo. A los 21 años se casa y forma una familia, y su misión es pues darle todo lo que puede
darle a la familia, es decir, enriquecerse para que a la familia no le falte nada, ¿sí? Esa es la función del grijasta o del padre de familia. Pero ya dice Manu es un legislador antiguo, ¿no? Uno de los jerarcas, dice: cuando los nietos saltan en sus rodillas y sus sienes se cubren de nieve, el grijasta está preparado para abandonar a su familia e irse a meditar al bosque, ¿no? Es decir, ¿cuándo? Pues cuando, si hay nietos, quiere decir que alguno de sus hijos ya es grijasta, ¿no? Pues a la que trabaje, ¿no? Y yo ya he hecho suficiente hasta ahora, ¿no? Ahora me toca ir al monte a meditar, sí. Vale, pues bueno, después de Vanaprastha, que es el habitante que ya reflexiona sobre todas estas cosas, por el Sanyasin, ¿no? Ya anciano, pues es el que medita, alcanza el conocimiento de la realización del ser, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? De aquí aparece el emperador, que ha pasado ya por esa etapa, ya anciano, ha dejado todo, se ha ido al bosque, ha hecho esto, pues es admitido en el reino, bueno, en los cielos de Indra. Indra, el panteón hindú, es como Zeus en el griego, ¿sí? Y también hay, dentro de la mitología griega, hay un personaje que es Hércules, que después de hacer todos sus trabajos es admitido en el Olimpo con rango divino, ¿no? Es decir, ha alcanzado, ha desarrollado, ha despertado su divinidad. Pues eso es lo que le pasa aquí a Yudhishthira, ¿no? Y al final de su existencia pues, se convierte en un ser divino, en el dios Dharma. ¿Por qué? Porque ha cumplido con el qué? Con el Dharma. Con el Dharma, ¿ves? Bien, pues antes era así, el Sanatana Dharma había que pasar pues, por todo el proceso evolutivo, ¿no? La vida está ordenada, la vida del hombre, la sociedad está ordenada, ¿no? Cosa que no pasa ahora en el Kali Yuga, que está todo desordenado, ¿no? Ni son todos los que están, ni están todos los que están, no sabes quiénes están, no sabes quiénes son, ¿no? Porque están todos mezclados ahí. Eso es una cosa así, un cóctel. Y dice, pero bueno, el que es ya se le nota poco a poco, y el que no también. Bien, bueno, pues esta es la historia del dios Dharma, que nos refleja cuál es el proceso, ¿no? El hombre tiene que ir haciendo todo su trabajo hasta culminar el proceso evolutivo y realizar el Sanatana Dharma o el Sudodharma, que es la realización del ser o del Atman. En el budismo, el Dharma se entiende como ley cósmica y orden, la ley cósmica y el orden, ¿no? También se llama Dharma a la enseñanza del Buda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la enseñanza del Buda está de acuerdo con el Dharma. Pues a veces cuando hablan de Dharma en el budismo se refiere a las enseñanzas de Buda, ¿no? Pero el Dharma está por encima, la enseñanza está al servicio de, para conocer lo que es el Dharma, ¿no? Luz cósmica y orden. En el jainismo, pues se refiere también a ese orden universal. Sabéis que en la bandera de la India hay un círculo ahí, como un timón, una rueda, ¿no? Esa es la rueda del Dharma, ¿no? La rueda del Dharma. Se llama el chakra Asoka. Asoka fue un emperador de la India. Y entonces eso lo que representa el chakra este es lo siguiente. Esa es la bandera del Dharma, ¿eh? O sea, el chakra del Dharma. Lo importante para hacer un chakra es encontrarse un compás, ¿no? Y a falta del compás, pues uno se puede agenciar una cuerda, ¿no?
estructurada de tal manera que puedas meter la tiza así, me pongas un centrito ahí, así, ¿no? Y le voilà, nos sale un círculo como de las bandas, ¿no? Esto lo he aprendido en la tele. Todas esas explicaciones no son de la tele, ¿no? Bueno, pues aquí hace una especie de timón así, ¿sí? Como el timón de los barcos. Ahí va. Este es el chakra del Dharma. Y a ver, el círculo interno este significa o simboliza la perfección de la enseñanza. La perfección de la enseñanza, ¿qué quiere decir? Que la enseñanza, el Dharma, tiene que ser perfecta, porque si es imperfecta no funciona. Es decir, lo que el Patanjali se llama testimonio verdadero, ¿sí? Entonces, esto simboliza el conocimiento verdadero de lo que es el Dharma, ¿sí o no? Vale. Los radios, estos son la disciplina de la meditación. El Dharma solo se puede alcanzar de la meditación. El yoga está al servicio del Dharma. Si le quitamos el Dharma, ¿el yoga qué es? Aeróbic. Y dices, bueno, pues está bien, es divertido, pasas el rato, conocer gente, puedes ligar, puedes, no sé, ¿no? Tomarte las copas, está bien, ¿no? Pero no tiene otro sentido. Un entretenimiento más en la vida, ¿no? Una manera de pasar el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Pero si lo ponemos al servicio del Dharma, no es pasar el tiempo. Es otra cosa. Es hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Y este círculo que une todos los radios, ¿cuál es? ¿A dónde nos lleva la meditación? A encontrar qué. Y el ser que es conciencia. El círculo este externo de la conciencia. Salimos de ese centro donde estamos por la enseñanza, por el testimonio verdadero, ¿no? Y vamos a través de la meditación alcanzando ¿qué? El Atman. ¿Y qué es el Atman? Conciencia pura. Conciencia pura. ¿Qué quiere decir pura? Que no está contaminada. ¿Y qué es lo que contamina la conciencia? La mente. A ver, está la conciencia aquí funcionando, ¿verdad? Somos conscientes. Nos damos cuenta de que estamos aquí. Nos damos cuenta de que nos damos cuenta. ¿Sí o no? ¿O no? Pero ¿a través de qué nos estamos dando cuenta? Eso que se da cuenta es la conciencia, pero ¿a través de qué se está dando cuenta? De lo que le cuenta la mente. La mente le está transmitiendo imágenes, le está transmitiendo pensamientos, la conciencia se hace consciente de eso. Pues la conciencia no es pura, que está contaminada por los pensamientos de la mente, las imágenes, todo esto. Entonces, para alcanzar la conciencia pura, ¿qué tenemos que hacer? Pues eliminar la mente, está clarísimo, ¿no? Y ese es el trabajo del yoga. El trabajo del yoga es hacer de qué manera hacemos que la mente desaparezca, ¿no? No hay otro misterio. Desaparece. ¿Y? Ni caso. Pues bueno, pues el yoga no es otra cosa que el trabajo
para lograr que la mente desaparezca y solo queda la conciencia. ¿Sí? El chakra de Asoka, el chakra del Dharma. Y ahora la conciencia. Bien, en el sijismo, los sis, el Dharma está considerado como el camino de la justicia. Entonces, quien practica el Dharma hace bien al prójimo, desenvuelve la felicidad y la fraternidad. La conducta, los pensamientos y las prácticas mentales elevan el carácter del ser y obtiene prosperidad, felicidad eterna y cesación del dolor. No sé si es la verdad, pero si es así, ¿y se puede alcanzar eso? ¿Y cómo podemos saber si es así o no? Pues practicando, ¿no? Dice, si practicamos y alcanzamos esto, dice, pues oye, no sé si es verdad, pero funciona, ¿sí? ¿No? Y si no, pues nos quedamos como estamos, no perdemos nada, ¿no? Pues yo puedo decir que esto funciona, ¿eh? Testimonio verdadero. Bueno, y si no cumplimos con el Dharma, lo contrario del Dharma, ¿qué es? Adharma. ¿Qué es lo que produce el Adharma? Pues todo lo contrario. Discordia, separación, odio, sufrimiento. Todo eso, ¿no? Vale, pues esto es en la India, sí, ¿no? Pero ¿qué pasa en el resto? En el resto del mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que solo existe la India, ¿no? Y lo que pasaba allí, que el resto del mundo no existe, ¿no? Que no pensaban, ¿no? Pues eso es lo que pensaban y creían los descendientes de Abraham. Que pensaban que eran ellos solos, ¿no? Los elegidos por Dios, y los demás pues eran más pues, hijos así de estos bastardos, ¿no? Entonces dice la ley, ¿qué es? Lo que regía en el judaísmo es la ley, ¿no? ¿Sí? ¿Y de dónde viene el judaísmo? ¿De dónde viene? Egipto, a ver, más. ¿Quién empezó con el judaísmo? Judas. ¿El Iscariote o el otro? Abraham. ¿No? Tenemos las religiones dármicas, que son las de la India, pero tenemos religiones abrahámicas, ¿no? Las que vienen de Abraham. ¿Y cuáles son las religiones que vienen de Abraham? Pues el judaísmo la primera, el cristianismo y el islam. ¿Sí o no? Abraham fue un señor que nació en Ur, según dicen. Ur, la palabra Ur significa luz, ¿sí? La ciudad de la luz. En euskera significa agua, ¿no? Este es el Urola. Si hacemos la asociación con Abraham, sería el río de la luz. ¡Ay, qué bonito, ¿no? Pues por eso estamos aquí. El río de la luz. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la característica de las religiones abrahámicas? Pues que son monoteístas. Aunque los judíos y los musulmanes dicen que el cristianismo no es monoteísta, porque habla de tres, la Santísima Trinidad, tres, son tres, dicen, no, uno, ¿no? Porque tres que son uno, tres personas distintas y un solo Dios, verdadero, ¿no? ¿No habéis estudiado el catecismo? Entonces que hay que estudiar eso,
para saber de dónde venimos. Entonces, Abraham, ya sabéis que tuvo unos cuantos hijos, sí. Que tuvo unos cuantos hijos, Abraham. 6, tuvo 6. Pero lo más importante es, los que marcan el destino son 2. ¿Sabes? Que Abraham tenía una mujer que ya pues había hecho mayor y ya no podía tener hijos. Se llama Sara. Y entonces le dice a su mujer, pues mira, como no podemos tener hijos, pues ya tenía otro, tenía 6, bueno, tenía 4. Dice, pues cásate con una esclava, ¿no? Y ten hijos con ella, ¿no? Para tener descendencia. Y entonces eso hizo, se casó con Agar, una esclava que le dio un hijo que se llama Ismael, ¿sí o no? Pero por arte de gracia divina, Sara se quedó embarazada. Y entonces dice, bueno, pues ahora vamos a tener un conflicto. Y entonces Abraham le dio la herencia a Agar y su hijo Ismael, y se fueron de la tribu, ¿no? Por el mundo. Entonces Sara tuvo un hijo que se llama Isaac, ¿no? Isaac tuvo 2 hijos que eran Esaú y Jacob. Jacob le robó la progenitura a Esaú, que era el mayor, y tuvo que salir por patas porque el otro le quería matar, ¿no? Y entonces digo que tuvo que escaparse. Y se escapó, pasó el desierto con mucha sed. Allí encontró un pozo al otro lado del desierto donde bebió agua, ¿no? Y desde entonces se llama el pozo de Jacob, ¿no? Ahí tuvo una visión en el sueño, que vio una escalera que subía al cielo, unía el cielo y la tierra, y por esa escalera bajaban los ángeles a la tierra, se convertían en hombres, los hombres subían por la escalera y se convertían en ángeles allí arriba, ¿no? La escalera de Jacob, ¿no? Comunicaba el cielo con la tierra y los seres bajaban y subían, ¿no? Por allí. Bueno, pues los descendientes de Jacob son los que dieron lugar al pueblo de Israel, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos. Y los descendientes de Ismael son los que han dado lugar a los pueblos musulmanes, a los musulmanes, ¿no? A los árabes, ¿no? Los musulmanes, es la religión, ¿no? Y por eso, pues, todavía se deben estar reclamando la herencia de Abraham. En eso, el pueblo de Israel estaba allí esclavo de Egipto, ¿no? Y entonces apareció Moisés, y ya sabéis que según la historia fue recogida por la hermana del faraón, lo crió en el palacio como un príncipe, y todos los dentro del sacerdocio egipcio habían diferentes enseñanzas, ¿no? Una de ellas eran los escribas, todo el mundo sabía escribir, entonces eso era una disciplina sacerdotal, y otra eran los príncipes. Los príncipes también estaban enseñados dentro de los templos, porque el faraón, ya sabéis que era sumo pontífice, ¿no? Y algunos faraones tenían el poder de curar determinadas enfermedades con imposición de las manos, ¿no? O sea, no eran cosas así puestas sin más, ¿no? Tenían eran sacerdotes, bueno, dentro de una rama sacerdotal, ¿no? Entonces Moisés tuvo esa enseñanza, y la enseñanza de los templos egipcios, esotérica, y claro, cuando le tocó esto, pues se fue con los israelitas, a los 2 meses estaba al pie del Sinaí, ya sabéis, subió al Sinaí, y allí se dice que Yahvé le reveló la ley, ¿no? Estableció una alianza, Yahvé estableció una alianza entre Dios, entre el hombre y Dios, ¿no? La alianza, pues esa es la ley, una alianza entre el hombre y lo divino. Entonces ya sabéis, esta fue la vieja alianza, porque luego cuando vino Cristo, pues parece ser que Cristo creó la nueva alianza, y de eso de la vieja alianza viene el Antiguo Testamento, la antigua alianza, y de la nueva alianza viene el Nuevo Testamento. Ley es sinónimo de religión. Lo que antes era ley, luego se ha llamado religión, ¿sí? Pero porque tiene otros
otros componentes, ¿no? La religión es un sistema cultural que agrupa comportamientos, prácticas, cosmovisiones, ética, organización social. Esto es lo de siempre. Antes no había seguridad social, ¿sí o no? No había retiros, ¿sí o no? Entonces, a ver, ¿quién atendía a la gente? ¿No? Entonces, pues ya sabéis, Moisés estableció los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos qué son? ¿Se acordáis de los 10 mandamientos? No, ¿qué? No os vais a acordar. Si eso no está de moda, si eso no se usa, ¿no? ¿Eh? Ahora todo el mundo, como no hay infierno, pues no pasa por la teoría de esto. Claro. Bien, pues la religión lo que hace es relacionar a la humanidad a una categoría existencial, de existencia, ¿no? ¿Sabéis cuántas religiones hay en el mundo hoy en día? Vivas, vivas. No las extinguidas, las vivas, las que están vivas. ¿Cuántas? 4.200 religiones. 4.200. Para algunos la suya es la única verdadera. Las demás no. Bueno, pues una religión está basada en la fe, un sistema de creencias y un conjunto de deberes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Pues de los 10 mandamientos solo hay 3 que tienen que ver con el espíritu, que son los 3 primeros, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, sobre todos los seres, ¿no? No dirás o usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Cuando hacemos de lo sagrado algo banal, pues se va perdiendo lo sagrado, ¿no? Y se convierte en algo, pues esto. ¿Qué es lo contrario de lo sagrado? En algo profano, ¿no? Algo sin valor, ¿sí? Y luego santificará las fiestas, ¿no? ¿Qué es santificar las fiestas? Dice, no trabajar. Pues no. A ver si no trabajar es santificar algo, ¿no? ¿Qué es santificar? Santificar, ¿de dónde viene santo? De santi, de paz, ¿no? Santi es paz. Santificar las fiestas que significa construir la paz, ¿no? Ese día, por esos días hay que construir la paz. Construir la paz y santificar las fiestas significa dedicar ese día a establecer ese contacto con lo divino que hay en nosotros, ¿sí? Entonces estas 3 son, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice, ¿qué concepto tenemos de Dios? Un señor que está ahí sentado en un trono con barba, así como yo, ¿no? Que os veo y sé lo que hacéis y dónde vivís. Pues no, eso no existe. Pero bueno, oye, como decíamos al principio, según el grado de desarrollo de nuestra conciencia, pues tenemos una capacidad de otra para comprender las cosas, ¿sí o no? Entonces, si no nos da más de sí, pues al final, pues entendemos lo que entendemos, ¿no? Lo que damos de sí, ¿sí o no? Entonces, no es lo mismo estar al principio del camino, a la mitad del camino, ¿verdad? Y al final del camino ya las cosas de otra manera, ¿no? Pero es lo divino que hay en nosotros, es la conciencia. Tenemos que alcanzar el alma, ¿no? La conciencia, ¿dónde está la conciencia? En todas partes, ¿no? Conciencia es la vida, ¿sí? Vida, conciencia, ¿sí? Está en todas partes, ¿no? Está aquí, cada uno de nosotros, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues esto son los 3, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa? ¿Dónde están todas las cosas? Y todos los seres, ¿dónde están? Allá afuera, ¿no? ¿Dónde está Dios o lo divino? Aquí adentro, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que buscarás la verdad de ti mismo
antes que las demás cosas y los demás seres. ¿Me explico? Claro, no quiere decir que te desconectes de lo demás, pero primero busca la verdad en ti, ¿verdad? Eso es. Y no destruyas lo sagrado, porque cuando destruimos lo sagrado estamos perdidos, ¿no? Ya todo es profano, ya todo se compra, todo se vende, nada tiene valor. Es lo que pasa en esta sociedad actual, nada tiene valor. Todo se compra, todo se vende, ya no valoramos nada, ni el respeto a nosotros mismos, ni a los demás. No hay nada sagrado, aquí no hay nada sagrado. Todo está vulgarizado, todo está profanado. Claro, si no hay nada que tenga valor, todo lo vas a subrayar sobre lo demás. Eso es lo que han hecho con esta sociedad, destruir lo sagrado. No hay nada sagrado, ¿a qué vamos a respetar? ¿A quién respetamos? ¿A qué? Si nada tiene, todo tiene el mismo valor. Pues así vamos. Así vamos. Bueno, pues a partir de aquí ya todos son reglas sociales, ¿no? De convivencia. El hombre está ahí con 12 tribus en el desierto, sin agua, sin comida. Menos mal que había maná, ¿no? Ese grupo mexicano era, ¿eh? Bueno, menos mal que había maná, ¿no? Estaban ahí, sin agua, y no se lavaba nadie. ¿Cómo se lavasen con arena? No sé, ¿no? Asquerosos. Bueno, dice, siguiente, el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? Que no hay asilo, que lo tienes que coger en tu casa y lo tienes que dar de comer hasta que se muera, ¿sí o no? Ya no puedes llevar a asilo, ¿no? Claro, no hay seguridad social. Pues ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Por los hijos? ¿Por qué? Porque ¿quién se hacía cargo de los hijos cuando los hijos eran pequeños y no se valían por sí mismos? Los padres. Pues ahora hay que devolvérselo, ¿no? Claro, eso es ¿qué? Una ley social, ¿no? Para que la gente no abandone a los viejos ahí en la primera gasolinera del desierto que encuentre, ¿no? Claro. El quinto, no matarás, ¿no? Ese se cumple mucho. El sexto, no cometerás actos impuros. ¿Bien? Los actos impuros para durante muchos años solo eran lo que tenía que ver con la sexualidad, ¿no? Pues no, por los actos impuros todo es aquello que es impuro. ¿Y qué es impuro? Todo que está contaminado. ¿Comer comida contaminada es impuro, sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Ser egoísta es impuro, sí o no? Pues sí, porque el egoísmo es lo que nos contamina. Todo es contaminado. Nuestros deseos son impuros, ¿por qué? Porque son egoístas, ¿sí o no? Entonces dentro del egoísmo pues también pues tenemos lo que está en equilibrio, lo sátrico, lo que está ahí, el movimiento rayásico, ¿no? Y lo que es inercia pura, todo lo más bajo, que es lo tamásico. Entonces, pero si no podemos dejar de ser egoístas, pues tenemos que ir haciendo que nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros actos sean cada vez más sátricos. ¿Me explico? Pero la impureza está en todo, está en la comida, está en el comportamiento, en las relaciones, no solo está en la sexualidad puede ser sátrica también, o puede ser no sátrica, ¿no? La sexualidad se puede usar para tres cosas, ¿sabéis? Para procrear, por el placer y para alcanzar el samadhi. ¿Cómo lo usamos? Eso depende de cada uno, ¿no? Dice,
Entonces, según cómo usar, pues puedes usar de forma impura o puedes usar de forma sátrica o trascendente o espiritual, ¿no? ¿Lo ves? Claro. Bueno, séptimo, no robarás. Esto hay que poner en la puerta de las cortes. Pues se nos ha olvidado, se nos ha olvidado, pero ya, pues nada, todo vale, ¿no? Los más listos es el que se lleva 8. Esta también es buena. No darás falso testimonio ni mentirás. Esta también se cumple, ¿que no? Ahí todos mintiendo, todos inventándose cosas, murmurando, hablando mal del otro. Pero es verdad, dices, no sé, pero joder. Dices, ¿dónde está? ¿Dónde está la moral? ¿No? Dice, 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿No? Lo mismo, los deseos impuros y los pensamientos son lo que tiene que ver con... Dice, pues cómo matar a la suegra y no ser descubierto en el intento, ¿no? Cuando tú piensas eso, dice que es un pensamiento puro y impuro. O desear que el vecino se muera porque pone la tele hasta las 3 de la mañana, ¿no? A todo volumen, ¿no? Dice, es un deseo impuro, ¿no? Pues más puro sería que se duerma antes, ¿no? Que entre el sueño a las 12, ¿no? Bueno, ¿y el décimo qué es? Pues no codiciarás los bienes ajenos. Los bienes ajenos son todos, ¿no? Dice el marido, la mujer, el perro, la criada, todo, ¿no? El burro, todo. No codiciarás, ¿no? Ya sabéis que la codicia es la madre de todos los crímenes, ¿sí? Pero si os dais cuenta, esto está en el... Cuando hablamos del llama, ¿no? El llama está esto, ¿no? Los 5 puntos del llama. ¿Por qué? Pues porque esto se basa en una moral natural, es decir, no es algo impuesto, sino es algo que surge en la naturaleza misma de todos, ¿no? ¿Cuál es el llama? Pues primero, no dañar, ¿no? Segundo, veracidad. La veracidad tiene que ver con no dar falso testimonio ni mentirás, ¿no? El siguiente es no robar, ¿no? El siguiente es no codiciar. Y el siguiente punto de llama, ¿cuál es? Continencia. Pues continencia, ¿qué significa? Pues eso, no cometerás actos impuros, ni pensamientos, ni deseos, continencia. Hay que contenerse. ¿Lo veis? Bueno, pues esto, la tradición abrámica, ¿no? De los israelitas, luego los cristianos, ¿no? Los cristianos luego tienen un montón de sectas, ¿no? Las sectas son los demás, pero ellos tienen un montón de sectas, porque dentro de los cristianismos, pues la mayoría de las 4.200 religiones son cristianas, ¿no? Y los musulmanes piensan que los demás están fuera de juego, es decir, que ellos son los elegidos de Dios, los demás no, parece que no han existido o no existen, ¿no? Bueno, ¿cómo era esto del Dharma en Grecia y Roma? Dentro de la mitología griega había una diosa muy especial que se llamaba Temis. La diosa Temis era la ley de la naturaleza. ¿Ya? Se llamaba la del buen consejo, encarnación del orden divino, de las leyes y costumbres divinas. Y cuando no se le hace caso, ¿qué ocurre? Viene Némesis, que trae el justo y el colérico castigo. Némesis ya sabéis que era el destructor, ¿sí, no? Pues Temis, ¿no? Temis era la que representaba al orden universal y la ley cósmica, ¿sí?
Y cuando se cumple, pues trae prosperidad y felicidad. Y cuando no, pues viene el otro, el némesis, con la guadaña, ¿sí? ¿Y sabéis quién es el equivalente romano de tenis? Justicia. ¿Os suena? Justicia. ¿Eh? Y la justicia de los romanos es la personificación del derecho divino. ¿Cómo ha cambiado la cosa, que no? Pues muy bien. ¿Qué decían Sócrates, Platón y Aristóteles de esto? Pues hablaban de dos partes, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Ya sabéis que es una sucesión, maestro-discípulo. Y entonces dice, existe la naturaleza y existe la ley. La ley ya no como ley universal, sino como ley de los hombres, ¿no? Y entonces decía, cuando habla de la naturaleza dice, existe una ley superior que es la misma en todas las partes, en todo la naturaleza. Existe una ley superior que es la misma en todas partes. Luego cuando hablan de la ley, que es la ley de los hombres, dice, pues la ley cambia según donde se dé, ¿no? Entonces puede ser diferente. Según los lugares, pues puede ser diferente, ¿no? Pero la ley natural es la misma en todas partes, ¿no? Los estoicos, que ya sabéis, es una escuela filosófica de los griegos, dice, existe un orden racional y ordenado del universo, el medio por el que el hombre vive de acuerdo con este orden cósmico, que se llama la ley natural. Dice San Agustín, ¿qué decía? Que la ley natural es el estado anterior, es el estado del hombre anterior al pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Pues hacer lo contrario de lo que dice la ley natural, ¿sí? La ley universal. Eso es el pecado. Y crea karma, ¿no? Y el karma luego hay que vivirlo. Y al vivirle el karma, pues ya cada vez nos vamos separando más del orden universal. ¿Por qué? Porque el karma te obliga a vivir una situación que no está dentro del orden, ¿no? Porque tienes que aprender, ¿sí o no? La idea es que vuelvas al orden, como el gato escaldado, igual, pero somos así muy difíciles para que nos demos cuenta de las cosas. Bueno, la ley natural. Ciertas leyes morales trascienden el tiempo, la cultura y el gobierno. Existen estándares universales que aplica la humanidad a través de todos los tiempos. Son estándares que aplican a todos los tiempos y forman la base de una sociedad justa. Plutarco decía, la ley divina es la que gobierna todo y en ella participan de forma consentida, consensuada los dioses y los hombres. Los dioses y los hombres. O sea que la ley universal para todos, ¿no? Y bueno, y vamos a América, ¿no? Antes de Colón. Las culturas precolombinas estas, los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? Que luego tienen una continuidad en los funcionarios, ¿no? ¿Lo sabéis? Aquí hay funcionarios. Parece un chiste, los chistes son para reírse, ¿eh? No para meterse con nadie, ¿no? Dice que hay funcionarios mayas. Incas y aztecas. Los mayas son los que llegan una hora más tarde y dicen, ¿me ha llamado alguien?
los incas son los que llegan al tiempo, abren el periódico y hincan los codos, ¿no? Y los aztecas los que se van una hora antes y se hace cargo, ¿no? Bueno, pues estos esto es para romper la tensión, ya sabes. Bueno, pues a pesar de las diferencias que existen entre los incas, los mayas, los aztecas, los sioux, pues las distancias eran enormes, ¿no? Y las diferencias, ¿no? Existen unas concordancias basadas en una sabiduría ancestral, común a todas las culturas y pueblos. Es una cosmovisión del universo que veían como un gran ser vivo o una gran vida, que albergaba dentro de ella miríadas de seres en diferentes niveles evolutivos, pero todos unidos en un orden ecológico. El ser vivo es toda naturaleza y el hombre uno más en su seno, en el seno de la naturaleza, uno más dentro de todos los seres vivos de la naturaleza. Que es el vínculo de unión con todos los seres. El hombre, hijo de la tierra, a la que debía amar, cuidar y respetar. O sea, no como ahora, que el hombre piensa que la tierra es suya, ¿no? Y puede hacer con ella lo que le da la gana, ¿no? La puede explotar, la puede romper, la puede quemar, la puede contaminar, puede hacer lo que quiera, porque es suya, ¿sí? ¿Lo ves? Pues entonces no. El hombre estaba dentro de la tierra. La tierra es un ser vivo que alberga al hombre, ¿no? Y por lo tanto hay que cuidar, respetar, ¿no? Y amar. Veneraban una divinidad suprema o espíritu cósmico inmanente en todo el universo que se revelaba en la naturaleza a través de multitud de aspectos y hierofanías. A través de multitud de aspectos y hierofanías. ¿Sabéis lo que es una hierofania? De hierofania viene hierofante, ¿no? La hierofania es la manifestación de lo sagrado. ¿Cómo se escribe? Con H. Hierofania. Dice, todo es manifestación del ser y por lo tanto sagrado. Bueno, ¿lo ves? Qué bonito, que no. Pensamos que éramos los únicos, ¿no? Pues mira, fijaros bien lo que dice el cristianismo sobre la ley de Dios. La ley universal, la ley divina, el Dharma es la ley de Dios, ¿no? Bueno, Dios, de la vida, del ser. Entonces dice, el cristianismo, el camino que Dios nos indica para conducirnos a la plena realización de nosotros mismos y alcanzar la finalidad de nuestra vida, la felicidad eterna. ¿Habéis visto? Se han olvidado de esto, ¿no? El camino que Dios nos indica para conducirnos a la plena realización de nosotros mismos y alcanzar la finalidad de nuestra vida, la felicidad eterna. ¿Esto? Si quitamos la ley de Dios y ponemos Dharma, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, la ley de Dios, ya ves, dice, la ley natural y la ley revelada. La ley natural, hacer el bien y evitar el mal. Esto está presente en todos, de alguna manera es inmanente a todos, ¿no? Todos tienen la tendencia a hacer el bien y evitar el mal. Luego aparecen ahí los conflictos internos y eso que te hacen, pues,
fastidiar al prójimo, ¿no? ¿Y cuál es para cumplir con esto, si está en nosotros, ¿no? ¿Cuál es la manera de cumplir con esto? Obrar siempre según la razón. Según la razón. Lo que se llama actuar en conciencia. ¿Me explico? Cuando uno hace, dice, con la conciencia de que está haciendo bien, ¿no? Está haciendo bien. Está ajustándose a ese orden natural de las cosas. Entonces, la ley revelada, pues para el cristianismo la ley revelada pues es la promulgada por Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que decíamos antes, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza, ¿no? Y entonces, ¿el Antiguo Testamento cuál es? Pues la primera de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas y sobre todos los seres. ¿Y en el Nuevo Testamento cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿dónde está el Dharma? La ley divina o la ley natural. Está en todas partes. No solo de unos pocos así que han sido elegidos. Aquí elegidos somos pocos, ¿no? ¿Y qué pasaba en el Antiguo Egipto? Pues el Antiguo Egipto también existía, ¿no? Pues lo que era Tamis en Grecia, en el Egipto era Maat. Maat es la fuerza que nutre a los dioses para mantener el orden armonioso y justo del mundo. La fuerza que nutre a los dioses para mantener el orden justo y armonioso del mundo. Maat tiene relación con las leyes o decretos divinos. De Mesopotamia. En Mesopotamia estas leyes se llaman Mes, ¿no? Es la base del orden y armonía universal. Mesopotamia, la civilización mesopotámica, ¿os acordáis? Nabucodonosor, ¿no? Sí. Y esto también está en los conceptos fundamentales del taoísmo y del confucianismo. Así, del otro lado. Tened en cuenta que el taoísmo no habla de Dios, como Buda, ¿no? Como el budismo. Entonces estos no hablan de lo divino, no hablan de lo que es justo, ¿no? Lo que es un orden universal y armonioso, ¿no? Bueno, pues muchos de estos conceptos que aparecen en Mat, la fuerza que no te olvides, están en las leyes editadas por los egipcios en los diferentes imperios. El imperio antiguo están en los textos de las pirámides, el imperio intermedio y medio en los textos de los sarcófagos, y en el nuevo isaíta está en el libro de los muertos. Entonces una representación de esto es el juicio de Osiris. Sabéis que cuando se morían los egipcios, pues al ir al otro lado Osiris hacía un juicio, ¿no? Y entonces había una balanza, ¿no? Y en la balanza, en un lado ponían el corazón del hombre, del difunto, y en el otro lado, ¿qué ponía? En el otro día ponían Amat, que es la armonía y justicia universal. El corazón del hombre representa la conciencia del hombre. Por eso ponía la conciencia del hombre. Y por otro lado, el orden universal. Entonces, si la conciencia del hombre está de acuerdo con el orden universal, iba al paraíso, ¿sí? Y si no, si el corazón pensaba más, ¿qué pasaba?
pues era devorado. El cadáver era devorado por Amit. Amit, el monstruo ese que se encargaba de devorar aquí a los que no cumplían con el orden universal. ¿Veis? ¿Dónde está el Dharma? En todas partes. Según en qué sitios, pues se le conoce de una manera, se le conoce de otra. Pero todas las culturas, con miles de años de diferencia, con kilómetros y kilómetros de distancia, y todos tienen un concepto de lo que es el Dharma, el orden universal. Todo está ordenado, todo tiene un final, todo nos conduce a un punto determinado que tenemos que alcanzar. Y eso es el Dharma, el Sanatana Dharma. Pues ahora se nos ha puesto más fácil, como estamos en el Kali Yuga, donde todo está todo mezclado, ¿no? Y aquí esto es un Girirai, ¿no? Pues ahora se nos ha puesto más fácil cumplir con el Dharma. ¿Sabes qué hay que hacer para cumplir con el Dharma? Meditar en el Atman. Meditar en el Atman. Solo eso. Meditar en el Atman. Eso y ser buena persona. Fíjate. Y para eso no hay ahora excepciones. Todos, dice el señor Narayana, todos los seres están admitidos en este trabajo. No hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? No hay diferencias entre castas, no hay diferencias de ningún tipo. En la antigüedad sí que existía, ¿no? Hoy en día no. Ahora todo el mundo está capacitado para hacer este trabajo. Meditar en el Atman es la forma de cumplir el Dharma. En este Kali Yuga, a través de la meditación en el Atman, se alcanza felicidad y prosperidad. Cuando meditamos en el Atman estamos cumpliendo con el Dharma. Cuando nos dedicamos a otras cosas, pues estamos en el Adharma, ¿sí? Pero si meditamos en el Atman, y tenemos presente al Atman en todo lo que hacemos en la vida, pues entonces no nos apartamos del Dharma. Pero si no conocemos al Atman, ni sabemos lo que es, ni lo buscamos, ni nos conectamos, por lo tanto, nuestra vida está fuera del Dharma. ¿Y fuera del Dharma qué es? Sufrimiento. Sufrimiento a través de diferentes situaciones. Que pueden ser pues las más duras, ¿no? Terremotos, maremotos, guerras, refugiados, crisis, enfermedad, pobreza, miseria, todo tipo de calamidades que traen sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por la Dharma, ¿sí? Porque estamos desconectados del Dharma, de Temis, de los egipcios, de los griegos, ¿no? De justicia, de los romanos, de Maat, de los egipcios, del ser vivo universal, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido de que la mayoría de la población viva o vivamos en el Adharma? Pues el sentido es porque estamos en el Kali Yuga. Y ese es nuestro trabajo. ¿Para qué te crees que estamos haciendo este trabajo? Para que la gente conozca el Dharma. Ese es nuestro trabajo. Fíjate si hay trabajo, un enorme trabajo, transmitir el Dharma. Pero la gente no habla de Dharma, habla de técnicas. Las técnicas no son el Dharma. A las técnicas le quitamos el Dharma y es aeróbic, no sirve para nada, más que para andar en la estupidez y en el sufrimiento, por muchas técnicas que hagas. Este camino es estrecho como el filo de una navaja, se dice, ¿sí? En cuanto te descuidas, ya ha salido. Tú dices, no, si yo practico, si practicas. Si yo soy religioso, si voy a misa todos los días, si rezo 5 veces al día, si no sé qué, si no sé cuánto, sí. Pero eso no significa que estés en el Dharma. Puedes hacer eso y estar fuera del Dharma.
y generalmente es lo que pasa. Por eso, ser bueno no evita el sufrimiento. ¿Cuánta gente buena sufre? ¿Por qué? Si son buenos, ¿por qué sufre? Sencillamente porque no basta. O estás en el Dharma y entonces haces innecesario el sufrimiento. Si sufres porque lo estás haciendo necesario, porque tienes que corregir algo en tu vida. Estás haciendo algo mal, o hay algo que no estás haciendo, vamos, ¿no? Aunque lo que estés haciendo lo estés haciendo bien. No sé si me explico. Pero hay algo que te falta, algo que tienes que poner. Por eso uno de los lemas de esta escuela, ¿cuál es? Añade a tu vida lo que le falta. Ya sé que sois buenas personas, todos, pero ¿qué le falta? El Dharma. ¿Y cómo se cumple con el Dharma? ¿Cómo? Meditando en el Atman. Y así, si hacemos eso, podemos afirmar como San Agustín: ama a Dios y haz lo que quieres. Si estás dentro del Dharma, puedes hacer lo que te dé la gana. Porque todo te va a traer prosperidad y felicidad. Me he pasado. Y me he quedado con más de la mitad. Seguiremos el año que viene. Un apunte. ¿Eh? Antes, cuando has dicho lo de los aztecas y los incas, faltaba uno. Arapajoes. Eso. ¿Y cuáles son los arapajoes? Los que llegan a las 12:30 cuando van a comer y dicen: Arapajoes, reunión. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en tu unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en tu unidad. Que todo aquel que se sienta y viva uno contigo, Que todo aquel que se sienta y viva uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con los demás y con lo demás. Todos juntos. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti. ¿Sí? 5 minutos estamos aquí. Espera, que ahora se empieza a